Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 7 de diciembre, el día de las velitas, el día en que se prenden tantas velas en honor a la Virgen, velas de las que saldrán muchas lágrimas de dolor por este país. 7 de diciembre de 2016, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Señores, sale para Oslo el príncipe de la paz. Lo decimos con toda la intención, porque es igual en tantas cosas al príncipe de la paz, a Manuel Godoy. En muchas cosas, no solamente parecido, sino idéntico. Lo que hizo el príncipe de la paz Manuel Godoy, lo que hizo Santos, por arruinar este país. Ahí ya hablaremos de las declaraciones de Lozada, uno de sus amigos de las FARC, diciendo como lo sabíamos, pero confirmando exactamente que el Tribunal de Paz es para meternos a la cárcel a todos, terminando, claro, por los periodistas que hemos atizado la violencia. Entonces, con ese cargo nos van a meter a la cárcel, lo mismo que a los magistrados. Lo mismo que a los militares, señores militares, los que están como el general Néstor Ramírez tan felices con el Tribunal de Paz, espero que hayan oído a Lozada para que se bajen de esa nube, despierten de ese sueño y saben que lo que les espera es la cárcel a todos, a todos. Señor general, prepare su maletica para irse a la cárcel, porque Lozada ya tiene listo el Tribunal de Paz para juzgarlo y condenarlo. Pero no entendemos. En todo caso, el príncipe de la paz se va a recoger el premio Nobel con un avión pagado por todos nosotros, con 30 lagartos que lo acompañan para ir a Oslo a vitorearlo por la paz de Colombia, cuando no ha habido un peor momento para la guerra. Más de 200.000 hectáreas sembradas de coca, que son sembradas y luego su producto mercadeado por las FARC. Los invito a que lean en el diario El Tiempo la prueba de cómo las FARC, según la DEA de los Estados Unidos, está en pleno ejercicio de su tarea de narcotraficante. Fabián Ramírez, Joaquín Gómez, el médico, varios de esos próceres de la paz de Santos, buscados por los Estados Unidos como los cabecillas del narcotráfico en Colombia. El narcotráfico, que es el combustible que alimenta todas las guerras, el narcotráfico que nos está drogando a la juventud colombiana. La cocaína. Estamos frente a un espectáculo demasiado doloroso, demasiado desgarrador para que seamos capaces de soportarlo. El de la niña Juliana, la cocaína, el libre desarrollo de la personalidad de la Corte Constitucional del doctor Gaviria, traído a valor presente, produce estos resultados. Las ollas del narcotráfico, la corrupción de la juventud, la desintegración de la sociedad colombiana. Y eso es la obra magnífica de las FARC. De manera pues que estén listos para vitorear al premio Nobel que tiene tantos merecimientos por la paz de Colombia. La reforma tributaria ya fue aclamada por las comisiones, ya queda listo el debate en las plenarias
De manera que prepárense, queridos amigos. Hay mucha plata que pagar porque hay mucho hueco que tapar. ¿No ve que según el fiscal se robaron 20 billones de pesos en contratos irregulares? ¿No ven que según el Contralor se robaron 8.5 billones de pesos en Reficar? Ahí van 28.5 billones de pesos. Usted, ciudadano, a pagar IVA, a pagar más impuesto de renta, a pagar con los gravámenes adicionales que se imponen en las zonas francas, a pagar, a tapar el hueco del robo, porque según Clemente del Valle, están haciendo falta 30 billones de pesos para las 4G, y el país está en quiebra, pero eso sí, a pagar la reforma tributaria, y si no, ¿para qué tiene uno amigos en el Congreso? ¿Para qué los ha pagado? ¿Para qué les ha distribuido mermelada? Para eso, para que voten las propuestas. Hoy hablaremos con Fernando Nicolás Araujo del Centro Democrático sobre ese esperpento de reforma tributaria. Y mientras tanto se discute el salario mínimo. El salario mínimo para que le suban a los trabajadores 6% o 7% del salario, mientras la gran mayoría de los colombianos no tiene acceso al salario mínimo, porque no hay creación de fuentes de empleo, porque no hay fábricas, porque no hay desarrollo agrario, porque el país está paralizado, pero tenemos Premio Nobel de Paz. Las pruebas PISA son una vergüenza, que se tapan con palabras y con el aumento de la puntuación que tiene el país en varios de los sectores por los que se pregunta. El resultado final es una vergüenza. Estamos a la cola del mundo en educación. La oposición suspende diálogos en Venezuela, en buena hora. Ya se convencieron de que esos diálogos ni van para ninguna parte ni sirven para nada, pero en eso los metió el Papa Francisco. Entonces ahora Lilian Tintori está encadenada en la plaza principal del Vaticano pidiendo la intervención del Papa Francisco ante Maduro. Ya, Papa Francisco, usted que logró detener todo el ritmo de protesta de los venezolanos contra el tirano Nicolás Maduro, usted que logró atornillarlo en el poder y darle a Venezuela más de esa vergüenza y de esa tragedia, ahora por lo menos intervenga para que suelte los presos políticos. Haga algo, su santidad, ya que le causó tan gravísimo daño a la sociedad venezolana que se expresa en la oposición a un régimen tiránico. Ya todos aceptan, como lo dijimos desde el primer momento, esto congela el proceso de protesta del pueblo venezolano contra la tiranía. Eso fue lo que logró su santidad. Y ahora lo que se le pide es que intervenga a ver si suelta a los presos políticos. Ahí sí no interviene su santidad. Ahí sí se encuentra cansado porque de pronto se enoja con usted el señor Maduro y su asesor de cabecera quedaría muy triste. Las FARC marchan hacia sitios de concentración, pero los alcaldes no saben nada de lo que está pasando, ni tienen instrucciones, ni tienen medios para manejar semejante tema. Pero sale el bandido de Márquez a decir que la amnistía primero. De manera que ellos están marchando hacia las zonas de concentración, pero no llegarán a ellas y no se concentrarán sino cuando tengan la seguridad de la amnistía. El crimen de Juliana, es muy doloroso tener que hablar de un asunto así. Y es muy doloroso tener que hablar de los hermanos que trataron de encubrirlo y de cambiar la escena del crimen. Esto es demasiado duro para la sociedad colombiana. Demasiado duro. En el origen de todo esto, el libre desarrollo de la personalidad, la cocaína, la locura, el frenesí, las almas que llegan a unos niveles de degradación que uno se pregunta si más abajo de eso queda algo. Ya el sujeto se presentó ante los jueces, ya está en una cárcel, Juliana está muerta, es un angelito en el cielo.
Su dolor no puede pasar desapercibido. El dolor de esa criatura y el dolor de esos padres. Si el dolor es prenda ante Dios, el dolor que sentimos por la muerte de Juliana nos hará muchos milagros. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Aprobado proyecto del Centro Democrático que extiende en 4 semanas la licencia de maternidad. Es un proyecto de la representante Tatiana Cabello del Centro Democrático. Ya está listo para conciliación entre las versiones del Senado y de la Cámara. 4 semanas, en buena hora. Una madre que tiene su criatura, que la tenga siquiera 4 meses para que cuando se tenga que desprender de ella camino de su trabajo, la niña o el niño estén en mejores condiciones, ya tenga 4 mesecitos. El detrimento de Reficar costó 8.5 billones de pesos. Ya se llama detrimento. Y entonces ahora Ecopetrol y Reficar dicen que ahí no hubo robo. Simplemente fueron defectos de gestión. Y como somos idiotas, no se nos ocurre que esos defectos de gestión implicaran contratos indebidos, pagos sin causa, toda clase de defraudaciones al Estado colombiano. Santos no supo manejar Reficar, no supo controlarlo y eso nos costó 8.5 billones de pesos. Pero no se preocupen, con la reforma tributaria casi todo eso quedará en el olvido. Las FARC están en pleno en el manejo y exportación de coca, como lo decíamos. Eso lo dice la DEA. Fabián Ramírez, Joaquín Gómez, el médico, los grandes promotores del negocio de la cocaína en Colombia de parte de esos angelitos de las FARC que nos prometen a todos llevarnos a la cárcel, como lo dijo ayer el bandido ese de Lozada, el mismo que había ordenado asesinarnos y que seguramente ejecutó o hizo ejecutar el acto terrorista en las calles de Bogotá para matarnos. Otro capítulo en la búsqueda del galeón San José. Es una lucha complicada, pero ahora viene la compañía americana y dice, yo tengo las coordenadas y yo sé dónde está. El gobierno dice, ahí no está. Los americanos dicen, déjeme bajar y verá que le encuentro el galeón San José. Un capítulo más de toda esa historia. Murió Santiago Perdomo Escobar, presidente que fue del Banco Colpatria. Gran señor, gran caballero. Esa era la imagen de lo que llamábamos en la Federación Latinoamericana de Bancos antes, hace años, el buen banquero, que debió reemplazar la imagen del buen ciudadano o del buen padre de familia, del que hablaba el Código Civil, el de Bello y el Código Civil francés como prototipo del personaje ejemplar. Eso fue, sin duda ninguna, Santiago Perdomo Escobar, un gran señor que nos ha dejado. Tuvo actuaciones sobresalientes, inclusive para salvar el Club El Nogal en una hora bastante oscura de su existencia. Santiago Perdomo, gran caballero, gran banquero. La Corte Constitucional se fue de viaje. El país tiene que anotar esto. Todos están esperando la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que va a decir la Corte Constitucional sobre el fast track o FARC track, como lo dicen algunos con mucha ironía, como el doctor Jaime Castro? Y entonces, en medio de esa expectativa, 7 de los 9 magistrados se van a pasear. Obviamente por cuenta del Estado, por cuenta de todos ustedes. Dirán que es que tienen invitaciones. No, eso no le cuesta nada a la nación en absoluto. Pero están paseando. ¿Por qué no salen las sentencias de la Corte Constitucional? Porque sus magistrados están de paseo. En Israel, en Alemania, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el que reemplazó a Pretel, está paseando en Alemania,
seguramente mirando cómo es la evolución del proceso de confirmación como presidente de su partido de Angela Merkel y mirando los grandes desarrollos políticos y jurídicos de Alemania, debe estar con las cortes alemanas. Por Dios, esto es el colmo, el colmo. Antes eran los viajes de los parlamentarios, ahora la que se va de viaje es la Corte Constitucional. En un momento crucial en la vida de la República, los magistrados de la Corte Constitucional de paseo. La Unión Europea perdona a Cuba. Le había impuesto sanciones en 1996 y se las acaba de quitar. Uno lo comprende por esos avances de Cuba en el sistema democrático. ¿No ven ustedes los partidos políticos en plena libertad de ejercer la oposición? ¿No ven la prensa libre en Cuba? ¿No ve que no hay cárceles en Cuba que tengan presos políticos? ¿No ve que nadie se quiere tirar al mar para salir fugitivo de Cuba? ¿No ven el libre desarrollo de los negocios empresariales en Cuba, la felicidad de los cubanos? La Unión Europea, muy oportuno y muy legítimo el acto en que está incurriendo, porque ese es un acto en el que se incurre, de liberar a Cuba de toda responsabilidad política. La señora Merkel, reelegida en Alemania en su partido con el 89.5% de los votos, ya anunció que está dispuesta a presentar su nombre para un nuevo cuarto período. ¿Puede tener reemplazo la señora Merkel? Nos lo preguntamos. Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que en últimas es de la Secretaría de Estado el gran vencido en las elecciones de los Estados Unidos, el gran derrotado, dice que quiere volver a hablar con su homónimo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Lavrov, sobre el tema de Siria. Como le ha ido tan bien y como ha avanzado tanto, señor Kerry, siga conversando. Siria, dicho sea al paso, anuncia que seguirá bombardeando Alepo, salvo que los defensores de la ciudad y los enemigos del régimen de Bashar al-Assad que están en la ciudad se vayan de ella. Mientras tanto, seguirán los ataques, seguirán los niños muertos, seguirá la tragedia de Alepo, que la humanidad presencia con una impasividad y con una lejanía absoluta. Como no somos nosotros que maten a la gente de Alepo, allá en Siria. Arabia Saudita condena a muerte 15 espías de Irán, entre ellos funcionarios de sus ministerios claves. No dicen los cables si son gente iraní o gente de Arabia Saudita, creemos que son saudíes, porque no creemos que en esos ministerios haya gente iraní. Lo cierto es que condenaron a muerte a 15 espías de Irán. El enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán continúa. Lo que uno se pregunta es, miren lo que hace el dinero y miren lo que hacen las conveniencias de los negocios. ¿Están de acuerdo en aquello de la limitación de producción y exportación de petróleo para subir el precio del petróleo? En eso están de acuerdo, pero se muestran los dientes todos los días, a toda hora. Y en un día como hoy, 7 de diciembre de 1941, se produce el brutal ataque de Pearl Harbor. Despertar a un león dormido. Los Estados Unidos no querían involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Querían mantenerse por fuera. Y el Japón cometió el gran error de su vida. Creyó que el ataque a Pearl Harbor iba a tener efectos demoledores en la Armada de los Estados Unidos y en la opinión pública americana, y que los Estados Unidos no intentarían jamás involucrarse en una guerra contra Japón. Error de cálculo que les costó lo que les costó. 7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor envuelto en llamas, los buques americanos que estaban en ese punto estratégico de los Estados Unidos en el Pacífico quedaron destrozados, pero quedó despierta la conciencia de los Estados Unidos y la voluntad de librar la guerra contra Japón y los países del eje. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Iniciamos esta mañana
Hablando del viaje del presidente Juan Manuel Santos, que se prepara para recoger su premio Nobel de Paz, un Nobel muy discutido, teniendo en cuenta que es un reconocimiento a sus esfuerzos y no a los resultados, como muchos creemos que debería ser. Lo cierto es que partirá desde Cartagena hasta Oslo con una delegación de 30 invitados, firmará el libro de honor en Oslo, asistirá al evento Save the Children, donde responderá preguntas a un grupo de 120 niños noruegos y colombianos, se reunirá privadamente con el rey y la reina de Noruega en el Palacio de Oslo. Por la noche, el pueblo de Oslo homenajeará al presidente Juan Manuel Santos en las calles con antorchas blancas. Después, otro banquete, más homenajes, más banquetes, conciertos. Mientras tanto, fíjense qué curioso, aquí en Colombia las encuestas muestran que el pueblo no solo no está tan feliz como parece que están en Oslo con el presidente Juan Manuel Santos, sino que está indignado. Según la más reciente encuesta de Datexco, el 60% tiene una imagen desfavorable del presidente Juan Manuel Santos. El 47% de los colombianos cree que la situación económica en el país ha empeorado, el 36% cree que sigue igual y solo el 16% considera que ha mejorado. Por temas, el pueblo desaprueba casi toda su gestión, pero en especial temas como la economía, que tiene el 76% de desaprobación, la salud, que tiene el 81% de imagen negativa, el desempleo, 81%, la corrupción, 69% creen que ha aumentado la corrupción. Guerrilla, 62% a pesar del lavado de imagen. Paramilitarismo, 69%. Narcotráfico, el 67% cree que ha aumentado el narcotráfico. En definitiva, mientras en Oslo aclamarán en las calles al presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, aquí en Colombia lo abuchean y rechazan su gestión, como muestran estas encuestas. Qué curioso, ¿verdad? Noruega tiene que estar muy agradecido con las concesiones que le dieron en el Mar Caribe, en el norte de la Guajira colombiana, para que explore y explote petróleo en una de las áreas más promisorias que el país tiene. Y ellos, los noruegos, son muy socialistas y muy comunistas, siempre y cuando el socialismo y el comunismo quede bien lejos de ellos. Una tarea de espantar los fantasmas mandándolos para acá. Entonces Noruega, que está metida hasta los tuétanos en este acuerdo con los narcotraficantes de las FARC, aplaude a Juan Manuel Santos, mientras aquí el pueblo colombiano tiene que enfrentar las consecuencias de su gobierno. La violencia, el narcotráfico, la pobreza y la quiebra fiscal. Y por eso es la famosa reforma tributaria, para pagar lo que Santos y su gente dilapidó y se robó. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 7 de diciembre del año 16. Son las 6:28 de la mañana. El criminal, narcoterrorista, Carlos Antonio Lozada, camarada y amigo del sátrapa bolivariano de Colombia, más conocido como el comandante Santiago, afirmó con la frescura de los verdugos que con la Jurisdicción Especial de Paz ellos juzgarán a presidentes, militares, senadores, magistrados, empresarios, industriales y hasta los periodistas, que también han estado inmersos en el conflicto por atizar odios. El criminal Lozada, conocido de autos, remató: eso es para todos los colombianos, y repitió el sinvergüenza a la Jurisdicción Especial de Paz debemos ir todos los colombianos, insistió, en que, en cambio, los jefes de las FARC no pagarán un solo día de cárcel, puesto que esa es la sanción que acordamos con el Estado colombiano. Este narcocriminal, alias Lozada, tiene 9 procesos penales pendientes, según la Fiscalía, por homicidio agravado, terrorismo,
secuestro simple y agravado, narcotráfico y concierto para delinquir, entre otros. Esos procesos están en etapa de instrucción y los expedientes fueron repartidos a varias fiscalías del país, incluyendo la de Bogotá. Doctor Londoño, ¿este sujeto no es el mismo que planeó su asesinato? Con este sujeto, camarada del presidente, del príncipe de la paz, se sentaron en La Habana a manteles para hablar de la cacareada paz. Sí, señor. No, Sí, señor. ¿dónde fue? Pero entiendo que la producción tiene lista unas palabras de este señor para que las oigamos y para que vea que no es exageración lo que usted está diciendo y para que vayan poniendo su barba en remojo todas las personas a quienes se refieren, porque la idea es meternos a la cárcel a todos. ¿La producción tiene lista esas palabras? Sí, señor. Bueno, Una ecuación pasémonos. según la cual no entienden cómo una persona que cometió unos crímenes tan graves, en el caso suyo, por ejemplo, sindicado de tantos delitos atroces, vaya ahora a hacer política sin haber pagado primero una pena por esos crímenes. ¿Cómo le explica uno eso al colombiano de a pie que tiene esa ecuación en la cabeza? ¿Qué delito atroz conoce usted que me sindican a mí? No, perdón, señor Lozada, usted tiene... No, pero dígame uno. No, Dígame uno, sindicaciones, muéstrame, a ver. delitos, tomas guerrilleras, secuestros. Es decir, no creo que entremos, siquiera entramos en esa discusión. No, pero es que más es que allá usted de está eso, haciendo una aseveración. No, claro, señor Más Lozada. que una aseveración, está haciendo una acusación. No, a ver, yo señor pienso Lozada. que nosotros tenemos el Judicialmente, derecho, sí, pero espere. claro, perdón, Yo lo pienso interrumpo para que nosotros tenemos podamos... el derecho que tienen todos los colombianos, absolutamente usted tiene, todos los usted colombianos se tenemos llama derecho juicio, usted tiene a acuerdo, que, como todos los demás del mientras no se nos condene y no se nos venza en un juicio, a que se nos reconozca. Pero eso es otra cosa. Nosotros somos rebeldes que nos levantamos en armas, pero eso no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie, incluidos los periodistas, a que se nos indique sin tener pruebas de ningún delito. Entonces nosotros acordamos, hicimos un acuerdo en La Habana con el Estado colombiano en el cual nos comprometimos a partir de la creación de un mecanismo de justicia, una jurisdicción especial de paz, para que allí se defina en justicia las responsabilidades de todos, absolutamente de todos, incluyendo los el secretariado, incluyendo toda la insurgencia, pero también los militares, pero también los presidentes que han sido parte del conflicto, los senadores, las cortes, los empresarios y absolutamente todo el sector, incluso los medios de comunicación que también han participado en medio de esta confrontación a atizar odios. Bueno. Ay, Dios mío. De manera que, listos, Sí. empieza por los militares, ¿no? Sí. Señor General Ramírez, listico porque la cosa es con usted. Y señor General Mora, también es con usted. De manera que preparaos. Señor General todos. Flores, también. También. Así pues, porque tampoco puede, ¿no? Bueno, muy Sí, bien. de Señor manera General que Flores. todos. Y los medios de comunicación. Los que... Señor General Naranjo, también, ¿no? Bueno, ese es de la policía, él no Sí. se refirió a la policía, sino a los militares. Ah, ya. No sabemos si Naranjo se le queda por fuera, pero seguramente también tendrá espacio, magistrados de las Cortes, a todos, Sí, a todos, todos. porque contra ellos no hay pruebas. ¿Cuántas condenas? Porque dijimos cuántos procesos tiene la Fiscalía. Tendríamos que mirar en el prontuario de Lozada cuántas condenas en firme tiene. Ah, bueno, sí. Porque Márquez tiene condenas por más de 450 años de prisión. Márquez o Timochenko, alguno de ellos. Hay que ver si Lozada tiene o no tiene sentencias en firme. Pero Lo sí, que tiene efectivamente, mucho muerto al buche. fue en un campamento de Lozada después de un bombardeo en el que se encontró el documento en el que aparecen las FARC haciéndome un juicio y condenándome a muerte. Pero no hay prueba ninguna, no, Lozada, no hay ninguna prueba contra usted. Usted es un angelito levantado en armas para jugar a soldados y policías. Váyase con esas. Las niñas que ustedes reclutaron y violaron, los campesinos que perdieron sus piernas y sus ojos con las minas antipersona, la sociedad colombiana que ha sido sacudida con esa maldita plaga del narcotráfico de la cual ustedes viven, los ríos convertidos en lodazales de mercurio, todo eso, todos los crímenes, todos los atentados, todos los asaltos a los pueblos, no, nada de eso tenemos prueba.
Estos son muchos bandidos tan cínicos. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Ayer fue aprobado en primer debate el proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República. Las mayorías del gobierno se hicieron sentir. El IVA subirá por primera vez en 20 años, pasa de 16% a 19%, la renta presuntiva del 3 al 4%, el impuesto de renta en las zonas francas del 15 al 20%, puntos esenciales para el gobierno, entre otros. Fueron rechazadas, doctor Londoño, las ponencias del Centro Democrático y de la Alianza Verde, y así las cosas, la ponencia que fue finalmente debatida fue la de la Unidad Nacional. Se presentaron más de 500 proposiciones y constancias. Tendremos que esperar ahora los debates en plenarias de Cámara y Senado. El gobierno espera que de ser aprobado el proyecto como está, se logre un recaudo adicional para 2017 de 6.2 billones de pesos, pero el panorama no se ve tan claro. Llama mucho la atención, doctor Londoño, que las mayorías del gobierno sí se comportaron anoche, luego de haberse negado a aprobar el presupuesto bianual de regalías el lunes. Por primera vez en 30 años no se logra dicha aprobación. Doctor Londoño, la Contraloría General de la República presentó ayer sus hallazgos con relación a la refinería de Cartagena, Reficar. En resumen, se perdieron 8,5 billones de pesos entre ausencia de diseños, improvisación, sobrecostos y demás. A esto agreguémosle los 20 billones de pesos que el fiscal general de la Nación indica se pierden en una red de corrupción que se queda con los contratos a nivel regional y nacional. Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Financiera Nacional, afirma que para completar las obras 4G se requieren 130 billones de pesos y que aún faltan 30 billones de pesos para financiar todo el programa. Vamos a ver, 8.5 billones que se perdieron en Reficar, 20 billones de los que se apoderan unas mallas de corrupción identificadas por la Fiscalía, más de 1 billón de pesos el desfalco a Bogotá en lo que se conoció como el cartel de la contratación. Ahí vamos en 30 billones, doctor Londoño. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos. Hablaremos con Nicolás Fernando Araujo más adelante, pero la reforma pasó prácticamente intacta. Mucho ruido, muchas ponencias, mucha discusión. Parece que sí quitaron lo del impuesto a las gaseosas, ¿o no? Sí. Sí, no. ¿Sí? ¿Estamos seguros? ¿O creo sí, estamos seguros. Estamos seguros. Bueno, por lo menos eso. Pero el tratamiento a los tenderos, a garrote limpio contra todo el país. Un país que se encuentra en una situación de contracción económica, lo cogen a garrote estos ilustres parlamentarios que se repartieron en mermelada una bonanza petrolera y un endeudamiento externo que alcanza el mismo valor que tenía el endeudamiento externo desde Álvaro Uribe hasta Simón Bolívar. Y eso está muy bien. Ese es el precio de la mermelada. Con razón había que aprobar esta reforma tributaria para que los colombianos paguemos las expoliaciones, los latrocinios y los robos de la clase política colombiana encabezada por Juan Manuel Santos. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Hoy se inician las semifinales de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Independiente Santa Fe recibe en el Campín de Bogotá Atlético Nacional en el partido de ida de la primera semifinal de la Liga Águila, que comenzará a las 7 de la noche. El profesor Reinaldo Rueda y sus jugadores fueron despedidos ayer por sus hinchas en una multitudinaria caravana hasta el aeropuerto José María Córdoba. El campeón de la Copa Libertadores viaja mañana a Japón para participar en el Mundial de Clubes, pero antes se medirá al campeón de la Copa Suramericana 2015, en lo que consideramos es una final adelantada. Para el Club Verdolaga, el duelo en Bogotá será una escala rumbo a su gran objetivo, Japón. Esta noche el técnico Rueda utilizará una nómina mixta y el domingo cerrará la serie en el Atanasio Girardot con el equipo juvenil que de la mano de Nixon Perea obtuvo el título nacional de la categoría sub-19 el domingo pasado cuando vencieron al Deportivo Cali. Nacional tendrá algunas ausencias importantes en el partido de hoy, como Alexis Enríquez, Farid Díaz, Magnelli Torres y Andrés Ibargüen, todos ellos recuperándose o en descanso para la competencia en Japón. Por el lado del equipo cardenal, Santa Fe va a completar 2 meses sin perder.
Su última derrota fue en la Copa, justamente ante Nacional. En la Liga no pierde desde el 11 de septiembre, cuando cayó 2-0 en Tunja contra Patriotas. Tiene un invicto de 11 fechas. Desde entonces ha logrado 7 victorias y 4 empates. La última vez que se enfrentaron este par de equipos en Bogotá fue el 6 de noviembre y terminó 0-0. Vamos campeones, que sea un lindo espectáculo y que gane el mejor, doctor Londoño. Que gane el mejor, que haya buen fútbol, buen comportamiento de las barras. Nacional en esta final de año tan apretada, porque le toca jugar y jugar continuamente, y eso pues que no jugó la final de la Copa América, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La Copa que ganó el Chapecó. La Suramericana. ¿Cómo? ¿Suramericana? La Suramericana, sí. La Suramericana. No la jugó Nacional por la tragedia que enlutó los corazones de todos los deportistas del mundo. Esperamos pues que haya buen fútbol y buen comportamiento.